no sé si es muy apropiado o no un día como hoy estar tarareando villancicos, pero eso es lo que nos hemos encontrado esta noche nada más entrar a Interalmería Televisión. Bueno, son cosas que tiene la vida. También tengo que decir una cosa, esta tarde me he encontrado en el coche un objeto redondo, cilíndrico, de un tamaño más o menos así, y que venía en una funda. Podéis pensar lo que queráis, pero era un paraguas. No he sabido usarlo. Me han dicho que también valía para cubrirse del sol. Buenas noches, vaya día que hemos tenido hoy en Almería. 34 grados de temperatura en algunos puntos de la capital. Si te has ido a alguna zona próxima a la zona de Huércal, que eso es un horno, la temperatura subía 2 o 3 grados más, y en algunos puntos del interior de la provincia de Almería hemos estado rozando los 40. Es verdad que las temperaturas se han suavizado un poquito más en la zona costera, pero terrible. Y va a seguir todavía algunos días más, pero bueno, vamos a ver si de aquí al fin de semana, que ya no queda mucho, se va mejorando la cosa. Vamos a estar hasta las 11:30 de la noche hablando de varios asuntos. Hoy, por cierto, también hemos visto cómo de nuevo llegaban pateras a la costa de Almería, pero el asunto, y también de salud, que duda cabe, que hoy se ha ofrecido datos sobre el plan para asegurar ahora en estos meses veraniegos la asistencia sanitaria por parte del Servicio Andaluz de Salud. Pero vamos con el primero de los asuntos, que evidentemente tiene que ver con la climatología, no con los villancicos, no con Rodolfo el Reno, sino con el sol, que nos ha acompañado y de forma muy intensa durante toda la jornada. Desde hoy hasta el próximo domingo suben las temperaturas en todo el país. Es la primera ola de calor del año y se adelanta al verano. Desde este jueves y hasta el domingo día 1 habrá zonas de España que llegarán a los 40 grados. La parte que más va a hacer calor será el Valle del Guadalquivir, Valle del Guadiana, todo el suroeste de la península es donde más va a afectar esta ola de calor. No es del todo anómalo, es verdad que cada ola de calor que va viniendo es un poquito, araña un poco más de grados, ¿no? Y a veces se puede batir algún récord, ¿no? Y este hecho es producto del cambio climático. En estos días las alertas por calor quedarán en Andalucía Occidental, Jaén y en algunas zonas de Cataluña. En nuestra provincia el calor no será extremo, pero sí un adelanto del verano, que puede ser bien aprovechado. Casi es calor de verano, efectivamente, ¿no? Y bueno, viendo los registros se puede ver que en años anteriores, como el 2022, también hubo un pico grande en el mes de mayo de 34,7 grados. En estos días que vamos a tener, la previsión será de 33 grados, pero bueno, nunca se sabe si alcanzaremos ese máximo, ¿no? De momento la previsión es que nos quedemos por debajo. Es la previsión, pero lo cierto es que las predicciones son cada día más difíciles ante unos fenómenos meteorológicos cada vez más imprevisibles. Pero sí se corrobora que cada año el calor llega antes y alcanza más temperatura, por lo que los registros cada año baten nuevos récords. Pues pasaremos calor. La verdad es que tampoco nos va a venir de alto en las altas temperaturas en Almería, pero bueno, siempre hay que tener una precaución extrema. Saludo a Pablo Requena, que nos acompaña en esta mesa. Hola Pablo, muy buenas. Hola Juan. También saludo a Aima Serrano, vicepresidenta de CESIF. Muy buenas, Aima. Buenas tardes. Y a Lázaro López, empresario, amigo y pseudociclista. Hola Lázaro. Buenas tardes. ¿Podemos decirlo así? ¿Pseudociclista? Sí, perfectamente, es la pura verdad. ¿Cuántas veces sales con la bicicleta durante la semana? Intento que sean 3-4 días. 3-4, bueno, entonces ya no pseudo, ya eres ciclista. Amateur. Bueno, en correspondencia a los años que uno va cumpliendo y a las capacidades físicas. Pero sí, 3-4 días a la semana trato de salir. Bueno, pues mira, vamos a arrancar justamente contigo por el tema, bueno, hilando con el tema de la bicicleta. El calor, vaya como está apretando, y bueno, escuchábamos las informaciones que nos trasladaban desde el aeropuerto de Almería y bueno, pues unas temperaturas que han subido enormemente y con las cuales hay que tener mucha precaución. Sin duda, y además lo puedo decir en primera persona porque yo ya tengo una advertencia de mi dermatóloga de un par de lesiones solares en la cara. Con lo cual, efectivamente, por otra parte, en Almería tampoco, como tú bien apuntabas, nos puede venir de extraño el calor.
es lógico y es natural que tomemos todas las precauciones posibles en cuanto a la protección solar y en cuanto a esos posibles golpes de calor, fundamentalmente haciendo deporte. Y por otra parte, pues también acordarnos de quienes no solo trabajan en un despacho o en una oficina con aire acondicionado, sino tantísima gente que hace su labor a la intemperie, como pueden ser los pescadores que ahora mismo están ahí en la bahía pescando para que esta noche y mañana tengamos nuestros boquerones o nuestra gamba en función del poder adquisitivo de cada quien, o de los agricultores que soportan las temperaturas que soportan en el interior de los invernaderos, de camioneros, en fin, no quiero extenderme, de tantísima gente que hace su labor del día a día importantísima a la intemperie. Uh-huh. Aima, al final en una oficina se aguanta, en la calle sí que desde luego es muy complicado. El año pasado hubo 14 casos graves de golpes de calor, de los cuales uno acabó en un fallecimiento, así que hay que tener mucho cuidado con eso, sobre todo con las condiciones laborales, ¿no? Es fundamental. Mira, nosotros tenemos datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social. Se dieron de baja 100 personas por estrés térmico y hubo 9 fallecimientos en los últimos 5 años, 619 bajas y 9 fallecimientos en los últimos 5 años, es lo que son las cifras que nos da el Ministerio. El estrés térmico es un problema importante del que no estamos concienciados, no solo por lo que decía, sino porque no solo por los golpes de calor, que haciendo deporte, sino que trabajando es un condicionante importantísimo, tanto para la gente que trabaja fuera como en la pesca, como en tantos sitios, no me quiero dejar a nadie, pero por ejemplo en la construcción es un problema que tenemos cada vez más temprano, pues porque las temperaturas cada vez son altas, las temperaturas cada vez son más altas más temprano, y bueno, esto se refleja en los convenios una vez al año. Los convenios se negocian en las comisiones negociadoras de los convenios provinciales. Generalmente se negocia cuáles van a ser o cuál va a ser el horario, no el horario exactamente, sino cuándo van a empezar o cuándo vamos a empezar a tomar medidas para cuando vengan estas olas de calor. Y ahí es donde tenemos un problema, y estoy hablando de la construcción, un problema con los empresarios. Un problema porque los empresarios entienden que esta jornada empieza aproximadamente en agosto. Nos quisieron vender el año pasado en la comisión negociadora. Al final conseguimos que se empezase el 4 de julio. Este año hemos retrocedido un poquito. Se empieza el 15 de julio la jornada para los trabajadores de la construcción, y es que estamos en un problema grave del que no somos conscientes, que sufre mucha más gente de la que nos imaginamos, y que bueno, que tanto las bajas laborales como los desafortunados accidentes y las desafortunadas muertes bueno, pues son una lacra que tenemos que extinguir y que está en nuestra mano y que no es tan complicado. Así que bueno, pues en ello estamos. Uh-huh. Bueno, yo por aportar algo distinto, creo que estamos todos de acuerdo en que efectivamente cada vez estas olas de calor comienzan antes en el tiempo y además son más pronunciadas, las temperaturas son más elevadas. Están ahí los datos, no es una opinión, es decir, los registros lo dicen, las temperaturas de la última década han batido registros, o sea, han batido desde que hay registros, que creo que es desde la época preindustrial, pues han alcanzado temperaturas que era raro de ver. Y sin embargo, hay gente, es increíble, pero hay gente, sobre todo se ve en redes sociales, en Twitter y tal, que niega esto. Es decir, que niega que hay no sé si un cambio climático, pero vamos, que hace más calor que hace 10, 15 o 20 años, ¿no? Y precisamente por ese pánico que algunos tienen en hablar de cambio climático, ¿no? Cuando la historia está llena desde las glaciaciones, bueno, yo, por ejemplo, en el Mesolítico, en el año 8000 a.C., hubo una mutación climática que provocó unas migraciones que están perfectamente contrastadas en la geología y en tantas otras historias. En el 1200 a.C., yo me gusta, soy un friki de la historia, no puedo evitarlo, y en el 1200 a.C., tú fíjate, hubo tal cambio climático que se llevó por delante alguna civilización
o la afectó gravemente desde Mesopotamia hasta la península helénica, es decir, desde los hititas, los asirios, la civilización micénica, incluso los Urartu, que estaban allí en Babilonia, desde Babilonia hasta la península ibérica, hasta la península helénica, perdón. ¿Qué quiero decir con toda esta chapa que estoy soltando? Que no hay que tenerle miedo al cambio, porque el cambio siempre se ha producido. Es verdad que hay que estar preparado desde el punto de vista laboral, es muy importante, hay profesiones de riesgo y que se tienen que ir adaptando a esos cambios, ¿no? Porque nos va la vida en ello muchas veces. Y bueno, en cualquier caso, en Almería es verdad que nunca hemos pasado frío en el mes de mayo, a finales de mayo, pero también es verdad que tener 35, 36, 37 grados un 29 de mayo no es habitual del todo, ¿no? Está claro que cambio climático hay. Los efectos de la industrialización, evidentemente, que están ahí. Probablemente se pueda... No sé si... Bueno, a ver, científicamente sí, probablemente no se pueda negar. Pero lo que pasa es que ideológicamente igual sí. Claro, fíjate, yo ahí... Eso es un debate que si queréis entramos. Yo ahí puedo entender y que hay opiniones distintas. Pero además hay informes científicos a favor y en contra de si el hombre, el ser humano, es quien provoca el cambio climático, ¿no? Evidentemente los hititas, los urartu y los micénicos no provocaron. Igual hay muchas chimeneas de CO2. No era difícil que lo provocaran, pero oye, igual es verdad que de un tiempo a esta parte, desde la época de la primera revolución industrial hasta ahora, es verdad que ha habido un proceso de carbonización, de deforestación, que puede haber influido, no lo sé, o no, eso es un debate que está abierto. Lo que no está abierto a debate es que las temperaturas están cambiando. Eso es impepinable, como se dice ahora, porque son datos. Las matemáticas no tienen ideología, no son de izquierda o de derecha, o no son pro cambio climático o anticambio climático. Las cifras están ahí y los registros están ahí. Hombre, eso es impepinable. Que las temperaturas están cambiando y que cada vez las olas de calor se adelantan es una cosa que creo que vemos todos y que todos comentamos todos los años. Porque hay quien no lo ve, es que ese es el tema. Porque ¿quién de nosotros no ha dicho o no ha oído decir? Es que cuando yo era joven llovía en octubre, es que cuando yo era joven hacía un frío en octubre que no se podía estar y ahora vamos en tiranta y en manga corta y nos sobra la ropa en octubre y a principios de noviembre. Y me estoy refiriendo a Almería y me estoy refiriendo a otras partes de España. Entonces, negar que las temperaturas están cambiando, pues entiendo que es negar una evidencia que a todos que todos sabemos que es cierta, ¿no? Y que todos la sufrimos de alguna manera, de una manera, de otra, de lo que sea. Y, en fin, que el debate ideológico y político es cierto que a lo mejor ahora no es el momento y que se escapa de esto, pero que están cambiando las temperaturas, es así, y que es un hecho palpable y que tenemos que convivir con ello y que no sabemos lo que nos va a venir de ahora en adelante, pues también es verdad. Sí, pero, bueno, yo sin querer ni poder entrar en esa exactitud de datos históricos, no hace mucho leía la noticia de que en una zona de los Alpes, no recuerdo si de la parte italiana, de la parte suiza, debido a un deshielo, se había descubierto una calzada romana. Quiere decir que si se construyó una calzada romana, en el momento de la construcción de una calzada romana probablemente no había hielo, no había nieve, ¿no? Entonces yo, más que en lo que a mí respecta a entrar en el debate de que si soy negacionista, no negacionista, o creo en el cambio o no creo en el cambio, yo entiendo que efectivamente la vida son ciclos, en casi todo, por no decir en todo. Y entonces, efectivamente, yo no me atrevo a negar, primero desde mi desconocimiento, pero es que no me atrevo a negar que la forma de vida influye en nuestro entorno, en todo lo que tenga que ver con nuestro planeta, con nuestro medio ambiente, con la naturaleza. Y evidentemente nuestras comodidades, como la de disfrutar de un aire acondicionado, tiene una contrapartida. Y lo asumimos o no lo asumimos. Entonces, más que entrar, por mi parte, en el negacionismo, en el que es así o no es así, pues es así. La vida evoluciona, nosotros mismos, que todos nos sentimos muy ecologistas, no renunciamos al aire acondicionado ni al tener el agua caliente a la hora de la ducha, pero también debemos ser conscientes que eso tiene unas contrapartidas. Y me parece que es que enfocado así no hay mucho que discutir en cuanto a ser o no ser negacionista. La vida evoluciona y, como hay por ahí el dicho, vivir mata. La única condición, dice un amigo médico, que tienes para morirte es estar vivo. Pues sí. Tal cual. O sea, y además, poca discusión. Objetiva e indiscutible. Completamente objetivo, sí, señor. Bueno, estaba mirando por aquí que hay datos sobre los más afectados por el golpe de calor. La franja de edad está en las personas entre los 40 y los 60 años, ¿no? Es
un sector que, bueno, estadísticamente está y en el que hay que tener pues mucha atención, sobre todo la hidratación, cuidarse las horas fundamentalmente más cálidas, pues evitar ese contacto directo con el sol, más luego lo que dice también Lázaro, ¿no? Las contraindicaciones que puede tener una sobreexposición a nivel médico. En fin, cuestiones de la piel, etcétera, etcétera. Bueno, el caso es que antes decía yo que tenía un paraguas. ¿Habéis usado vosotros el paraguas últimamente para quitar el sol? No. ¿Cómo quita sol? Pues mira, como quita sol, como quita sol, sí, ¿verdad? Pero... Para el Si agua. me permitís la broma, ¿Sí? La última vez cuando mis nietos eran algo más pequeños, para recoger los calamaros en la cabalgata de Reyes. Eso sí. El paraguas es el mejor captor de caramelos. Yo creo que en Almería es casi que la mayor utilidad que le damos los almerienses, ¿no? Cuando seguimos de viaje ya sí lo utilizamos. Es cierto. Decía antes lo de la precaución sanitaria, porque tenemos que recuperar hoy también los asuntos de salud, porque hoy la Junta de Andalucía ha dado datos sobre el plan de garantía sanitaria que va a reducir 2 meses el tiempo de espera para operarse en Almería. Esta mañana lo explicaba el delegado de salud de la Junta de Andalucía en Almería, Juan de la Cruz. Lo vemos. En diciembre de 2023, la Junta de Andalucía puso en marcha el Plan de Garantía Sanitaria para reducir las listas de espera. 1 año y medio después, en Almería han disminuido un 59% para los pacientes que ya estaban fuera de plazo. El periodo medio de operación, de cualquier tipo de operación que estábamos esperando en Almería, pasará de 194 días en diciembre del 2023 a 135 días. Fuera de plazo teníamos en diciembre del 2023 6.554 pacientes, ahora mismo tenemos en mayo del 2025 2.656 pacientes. En el caso de los pacientes en intervención garantizada, es decir, dentro de los 120 o 180 días de margen para ser llamados a quirófano, la lista ha bajado un 21% y actualmente hay 9.946 personas esperando una operación. De enero a abril del 2025, en estos 4 meses, se han realizado 10.116 intervenciones quirúrgicas en Almería. En comparación con estos 4 meses del 2024, que se hicieron 9.574. Eso ha supuesto un incremento en operaciones del 5,6%. Y para que os acotéis, hemos incrementado más de 4 operaciones al día. En el caso de las listas de espera de consultas externas, Salud adelanta que será también un dato positivo, aunque será la consejera Rocío Hernández la encargada de desvelarlo. Bueno, datos que ofrecían esta mañana desde la Junta de Andalucía, datos que positivos en realidad, todo lo que sea reducir va a ser realmente importante. Desgraciadamente las listas de espera van a no sé si inevitablemente o no, porque obviamente habría que tener un médico para cada individuo y entonces pues sí que tendría una atención completamente personalizada, pero aún así, evidentemente que esas listas que se van reduciendo deberían tener unos plazos pues incluso un poquito inferiores todavía, a pesar de que ya se han ido reduciendo, como se explicaba, de los 194 días que había en diciembre del 23 a 135, que son pues lo que más o menos se puede calcular en 2 meses menos, ¿no? Bueno, datos, al final los datos son buenos, matizables, lo que queráis, pero no olvidemos que detrás de los números al final hay personas, ¿no? No sé quién quiere comenzar. No sé, sí. A ver, evidentemente cualquier mejora es positiva, eso no nos cabe, nadie lo puede poner en duda. Que hemos reducido 2 meses, que hemos reducido un 59%, no sé si ha hecho el delegado, que me ha parecido escuchar al delegado, de operaciones quirúrgicas fuera de plazo, un 59%. Todavía nos queda un 61% de operaciones fuera de plazo que ni siquiera cumplen ese tiempo. 2 meses, bien, vale, perfecto. Menos hubiera sido 3 meses, pero un mes, pero que nos resulta tremendamente insuficiente, pues desde luego que sí. También lo he escuchado esta mañana
decir que se congratulaba la Administración del aumento de la consolidación en el empleo. No sé si lo habéis escuchado esta mañana, que el delegado también ha estado hablando un poco de esto, de que se consolidaba el empleo, que se congratulaban de esto y que estaban muy contentos porque era otra mejora. Y cuando surgen estos datos desde el sindicato, mis compañeros del sector de sanidad nos ponemos a analizar los datos que nos dan y vemos que con los datos en la mano, de los 104 contratos que le corresponden a Almería en 2024, 104 contratos más que en el 2025 más que en el 2024, se hablaba de estos 104 contratos que iban a ser el refuerzo que iba a recibir Almería iba a ser de 70 personas, o sea, un 30% menos que el año pasado y un 30% menos de profesionales A1, porque la Junta, no solamente en el sector de sanidad, sino en otros sectores, en vez de hablar de categorías, habla de niveles. El A1 son médicos y médicos especialistas. Cuando nos habla de A1 son médicos y médicos especialistas, y se ha reducido un 30% al año pasado. Entonces, entre que se ha reducido un 30% que son solamente 70, pues muchos nos tememos que estos 2 meses de euforia que hay ahora, porque se han reducido en este tiempo, nos va a durar muy poco y vamos a volver a ver el colapso de siempre, pues cuando acabe el verano, cuando se acabe el refuerzo del verano o un poco más adelante. Así que bueno, pues con los datos que ha dado esta mañana el delegado, no podemos estar conformes. Sí, bueno, pero yo ahondaría qué hay detrás de ese dato, ¿no? Es decir, te lo compro seguramente, que si lo das seguramente sea real, y además me lo creo porque la realidad lo sustenta. Pero, ¿por qué hay menos médicos? Hay una realidad, y es que efectivamente hay menos médicos, pero en Almería, en Granada, en Madrid, en Barcelona, en Bilbao y en París y en Berlín hay menos médicos porque... Bueno, aparte ahora están jubilándose los del baby boom. Yo lo conozco bien porque, fíjate, mi padre lleva ya jubilado, pero ha sido médico, mi hermana es médico, mi suegro es médico, mi suegra es médica y mi cuñado es médico. Es decir, conozco, y de distintas generaciones, conozco un poquito el tema. Entonces, por ejemplo, mis suegros, que son de la generación del baby boom, se han jubilado hace 2 años, 3 años. Y ahí hay una generación de médicos que se están jubilando ahora y que no tienen relevo generacional. Es decir, por cada día que se jubilan entran 3, más o menos. Entonces, se está saliendo fuera, yo no sé, vosotros lo habréis comprobado también, los telespectadores, cuando vais al médico, que espero que sea poco, al especialista, a atención primaria, lo que sea, veréis que muchas veces quien os atiende es un profesional que no es español nativo, viene de Latinoamérica o viene de otros países. ¿Por qué? Y creo que acertadamente se está saliendo a buscar fuera de España, porque en España no hay médicos. No hay los suficientes médicos para afrontar esa demanda, que además la demanda de atención médica cada vez es más elevada. ¿Por qué? Muy sencillo, porque la población cada vez está más envejecida y cuando somos más viejecitos pues tenemos más necesidades de atención médica. Esto es así, tenemos más achaques con la edad. Además hay, gracias a Dios, más tratamientos para las personas dependientes, más, en fin, más medicamentos que están contemplados dentro del sistema sanitario. Una serie de circunstancias que hacen que el sistema... no sea ahora mismo sostenible en tanto en cuanto no hay ese relevo generacional que todos deseamos, porque todos queremos un servicio sanitario público de calidad, eficiente, que cubra todas las necesidades y si es posible además un médico en cada esquina y en cada puerta, pero eso no es posible. Entonces se trata por lo menos no es posible a día de hoy, ¿no? Entonces pues se trata, creo que de usar un poquito el sentido común y de intentar hacer el mejor servicio posible, sin caer en demagogia, yo entiendo que los políticos no pueden evitarlo y muchas veces caen en el politiqueo con esto y con otras tantas cuestiones, pero intentar ir, porque al fin y al cabo te digo lo mismo que con el clima, es que esto no debería tener color ni ideología, ni esto es una cosa de sentido común que nos afecta a todos nos podemos poner malos, en un momento dado todos nos ponemos malos de hecho,
Y se trata pues de eso, de arrimar el hombro y de tener un servicio eficiente para todos. Y una última puntilla que ya para terminar de hacer amigos esta noche, Juan Antonio, que es una cosa que no es muy popular, pero que yo es que la llevo aquí y soy un firme convencido de esto. Y es que creo que sería justo y necesario, no digo que esto sea el problema mollar de la sanidad, pero sí aporta al problema, y es el tremendo absentismo que hay, no laboral, sino el absentismo del paciente que pide cita y no va al médico, sin avisar, ¿no? Eso nos puede pasar a todos, que tú pides cita y a los 3 días, oye, se me ha quitado el dolor que tenía. Avisa. En Francia te multan. En Francia, no me estoy yendo a... En Francia te multan si tú pides una cita con tu médico y no la cancelas. Y hay zonas de la provincia de Almería, no voy a decir cuáles, pero hay algunas en las que se supera el 23%, es decir, de cada 100 personas que solicitan cita con su médico de atención primaria, 23 no acuden y no avisan. Con lo cual hay otros 23 que no pueden tener esa cobertura médica porque el que tenía que avisar no avisaba, ¿no? Entonces yo creo que es una cuestión que también se debería de hablar más a menudo, aunque sé que no es muy popular. Si me permitís, desde el punto de vista de alguien que ha gestionado empresas, porque yo alguna vez que alguien ha cometido el error de invitarme a hablarle a alumnos de turismo o de la escuela de hostelería, la primera pregunta que le hacía era ¿qué es un hotel? Y todo el mundo divagaba allí un poquito hasta que al final yo provocaba lo que quería. Pues un hotel es una empresa. Entonces, una empresa es algo que se gestiona en base a la oferta y la demanda. Y el sistema sanitario, público o privado, hay que gestionarlo bajo mi punto de vista. No soy sanitario, no tengo ni idea de sanidad, estoy hablando desde el punto de vista de gestión, en base a las necesidades de oferta y demanda y a los recursos posibles y racionales, porque todos, como bien apuntabas, quisiéramos tener un médico no en la esquina, en la puerta de la casa. Pero objetivamente eso es imposible. Yo, desde luego, no le envidio el puesto a la consejera de Sanidad. No se lo envidio en absoluto. Porque si nos vamos a lo que va a ocurrir en los próximos meses, en los meses de verano, tiene que conjugar una serie de intereses que todos son legítimos, porque los sanitarios que tengan hijos en edad escolar dicen que quieren sus vacaciones en época de vacaciones escolares. Y es objetivamente legítimo que así sea. Quien tenga algún tipo de problema familiar en ascendientes o descendientes dice que quiere conciliación familiar y es legítimo que así sea. Pero es que los pacientes también queremos que nos atiendan y es legítimo que así sea. Claro, el que alguien ofrezca unas cifras, por una parte o por otra, y sin querer entrar en debate ni sin querer hacer amigos, como bien apuntaba. Pero si lo intentamos analizar de una forma objetiva y respetando los legítimos intereses de cada uno, de la oferta y la demanda, de los pacientes, de los profesionales, de los recursos disponibles de la administración, yo no quisiera estar, vuelvo a decir, en la silla de la consejera de Sanidad. ¿Por qué? Porque dentro de nada, en las poblaciones del litoral que nos corresponde en Almería, las poblaciones más que se duplican. Y en los hospitales, los profesionales, insisto, con su legítimo derecho, quieren sus vacaciones en época escolar. Y ahora, por otra parte, nos están diciendo, y tú hacías además la observación de que tienes el conocimiento, porque lo tienen en casa, lo tienen en la familia, de que cada vez hay menos médicos, pero es que no solamente ocurre en sanidad. Es que en turismo cada vez encontramos a menos personas para nuestro sector. Pero no en la parte, no, en la parte de los graduados en turismo que dicen, como contaba en algún caso, evidentemente excepcional, con todo el respeto a los graduados en turismo y a los grandes profesionales que hay en todos los sectores, que algunos chicos llegaban diciendo, oiga, yo quiero trabajar en la recepción del hotel, recién terminada la universidad, de lunes a viernes, en turno de mañana. Mire usted, eso me lo podrá pedir un padre, una madre de familia que tiene que conciliar, pero usted que acaba de terminar su estudio no venga diciendo que hay que trabajar de lunes a viernes. Lo decía alguien, no voy a dar el nombre, de una cadena hotelera, no voy a dar el nombre de la cadena hotelera, era una jornada abierta en público y lo traslado ahí. Quiero decir que si enfocamos solo desde una parte la solución del problema, probablemente nunca llegaremos a la solución real, porque la solución real es conjugando todas esas variables que hay en cualquier actividad y efectivamente, si tenemos menos profesionales, si hay un problema generacional,
Si además añadimos que hay un incremento de la demanda, porque si tenemos más población en España quiere decir que hay más incremento de demanda de salud. Y más envejecida, Claro. que es que esa es la clave, ¿no? Claro. Y entonces, dice, y objetivamente, ¿es que esas personas que están demandando asistencia sanitaria no tienen derecho a ella? Pues claro que sí. Ninguno creo que nos cuestionamos ese derecho, ¿no? Sería impensable. Pero objetivamente esa es la realidad, y con esa realidad es con la que yo digo que no quisiera estar en la silla de la consejera de salud. Hombre, yo creo que, si me permitís, ahondando quizá un poco más en esto, es que falta personal de sanidad, no sanitario, sino personal de la sanidad pública. Pues efectivamente, claro que falta. ¿Que es un problema generacional? Pues no lo vemos así. Las universidades están llenas, la gente sigue queriendo estudiar medicina y cada año salen promociones de todas las universidades o de casi todas las universidades de España formadas en medicina, incluso aquí en Almería. Entonces, ¿dónde está el problema? Pues obviamente en que las condiciones en las que te permiten trabajar no son las condiciones, como decía Lázaro, que te permitan conciliar la vida familiar y laboral, por poner un ejemplo, o que te permitan hacer otro tipo de cosas, o que te permitan estar a gusto y no colapsar, como generalmente no, pero Perdona como que haga muchas el paréntesis veces... que hemos mencionado, pero que esté a gusto también el receptor del servicio sanitario. ¿Por qué? Porque yo como paciente también quiero que me atiendan por la tarde, Claro en que el sí. mes de agosto. Claro Y que resulta que por la tarde en el mes de agosto a lo mejor no encontramos los suficientes profesionales para que estén dispuestos a hacer ese horario, porque tienen su derecho, vuelvo a decir. Yo no les estoy negando su derecho. Estaba ahí, me estaba hablando Sí, ahí, Ma. pero ya que tienen ese derecho, que evidentemente todos tenemos el derecho a conciliar, y ese hueco va a existir, porque todos sabemos que la gente se quiere ir en vacaciones, como todos nos queremos ir, ¿por qué no se cubre? Quiero decir, de los 70 contratos que he mencionado hace 10 minutos, no es que de repente por el periodo vacacional vaya a haber 70 médicos nuevos en Almería, porque no va a ser así. Va a haber 7 contratos en junio, 15 contratos en julio, 15 contratos en agosto, 17 en agosto, 17 en julio, 15 en septiembre y 3 en octubre. Quiero decir, y no hablo de personas, estoy hablando de contratos. ¿Quién nos dice que un mismo contrato no es... 3 contratos no son de la misma persona, que son encadenados? Eso no son 70 profesionales, son 70 contratos. Entonces, es cierto que hay que conciliar, es cierto que no podemos colapsar al personal que trabaja en la sanidad pública, y que para eso hay que echar más carne en el asador, y hay que poner más medios, y hay que implicarse más, y hay que cumplir los acuerdos que se firman. Desde CSIC llevamos reivindicando más de un año pues unos acuerdos que se firmaron con la Consejería, precisamente, claro, en diciembre de 2023, y que no se cumplen, y que implican cambios en la carrera profesional, y que implican cambios en las retribuciones de los compañeros de sanidad, y que no se están cumpliendo, y que eso mejoraría no solamente las condiciones de trabajo de los compañeros de sanidad, sino también la atención que se le da al ciudadano. Por supuesto que sí, esto va todo en cadena, una cosa lleva a la otra, y así vamos. Entonces entiendo que sí que hay solución, pero también entiendo que hay que tener un poco de voluntad para que esto se lleve adelante, y sacar pecho de esta manera, como ha hecho el delegado, pues analizando los datos no nos cuadran, no nos sentimos satisfechos para nada. Bueno, creo que habéis puesto encima de la mesa un montón de elementos que terminan configurando el bodegón, el escenario, el día a día, la situación real que vive cualquier ciudadano. Y creo que todos tenéis razón, o al menos eso me parece, ¿no? En realidad, desde las condiciones laborales, que tienen que ser las óptimas y con todos los beneficios sociales que se puedan alcanzar, pero a la vez también que eso case con que el servicio sea el adecuado, porque al final el que no es médico quiere atención, y quiere atención, hombre, tampoco va a pedir a las 3 de la mañana que, yo qué sé, para eso hay que tener un poquito también de sentido común, más allá en el tema sanitario de las urgencias, que son los que son, y es lo que es, ¿no? Pero es verdad que hay muchos elementos que
que chocan, pero que en realidad deberían estar enlazados, ¿no? Porque hay un aspecto que antes, no sé si era Lázaro quien lo ponía encima de la mesa. Llega el mes de agosto, llega el mes de julio y los médicos, por supuesto que les corresponde tener sus vacaciones como cualquier hijo de vecino, como cualquier español, y en el tiempo en el que considere oportuno. Por supuesto que es su derecho. Nadie se lo puede negar. Y el que lo esté haciendo, lo está haciendo mal. Lo que ocurre es que justamente en julio y en agosto la demanda sanitaria se multiplica por muchos motivos. Uno, porque hay más gente de vacaciones, más gente con ocio y, bueno, pues se pueden dar circunstancias que están vinculadas también con las altas temperaturas. Pero sobre todo, en una ciudad o en un entorno como es Almería, el turismo. Al final somos receptores de turistas que aumentan la población y que por tanto aumentan la sanidad. Aquí ya no entro en si ahora se me viene un sueco o si me viene un inglés, porque no. Hablamos de un poco de las cosas de sentido común, no de exprimir el limón en cotas que ya no son racionales, ¿no? Racionales en el sentido de el sentido común, lo que decía, ¿no? Entonces, no es fácil, no es sencillo sacar un cesto que agrade a todo el mundo, porque cuando Pablo se pone malo, o cuando yo me pongo malo, o cuando Aima, o cuando Lázaro, lo que queremos es que nos atiendan, y que nos atiendan en el momento, o que nos den una solución en un tiempo que sea razonable. Evidentemente, los 100 y pico días que decía Juan de la Cruz, son buenos porque lo que supone es reducción. Y si la dinámica es reducción, bueno, pues igual en una serie de años llegamos a unos dígitos pues que nos agradan un poquito más o nos desagradan un poquito menos. Pero es que es muy complicado, ¿eh? Hay dos ámbitos en los que yo tengo la opinión de que por mucho que se haga y mucho que se invierta, nunca será suficiente. Y soy el primero que dirá que nunca será suficiente. Es decir, y la sanidad es uno de ellos, la educación es otro. Por mucho, fíjate, si además se ve, si tú contrastas las inversiones presupuestarias de los últimos años, la inversión en sanidad, hablemos de Almería, que estamos en Almería, la inversión ha crecido exponencialmente. Y aún así, obviamente, no es suficiente porque sigue habiendo muchas carencias. Pasa también en educación. Yo puedo hablaros de la realidad que conozco. Yo trabajo en Níjar, se están levantando colegios nuevos, se están reformando nuevos, y no es suficiente porque en Níjar hay una población joven, que de muchos niños, hay una natalidad disparada, gracias a Dios, y hay una demanda educativa que es imposible por muchos millones que tú metas cada año, ¿no? Es imposible. Y con sanidad pasa un poco igual. Y además yo creo que tú das la clave también, Juan Antonio, efectivamente. Ahora en verano, también pasa en Navidad, no tanto con el aumento de población, pero también es verdad que los médicos se van de vacaciones. En verano, la particularidad es que efectivamente Almería duplica la población. Roquetas pasa de 100 a 200 y pico mil habitantes. Almería pasa de los 200.000 a 200, casi 90.000 habitantes. En Níjar pasan de 35.000 a cerca de 90.000 habitantes. Y etcétera, etcétera, etcétera. Y eso, conjúgalo, como bien decía Lázaro, con que el médico se va de vacaciones y es que no hay médicos, lo están trayendo, insisto, de Argentina, de Colombia. Sí, pero yo ahí te digo una cosa, Pablo. Yo ahí, fíjate que me acerco aunque sea un poquito a Aima. Porque además lo estaba pensando, como lo estaba comentando, es cierto, las universidades están, el grado de medicina en Almería ya está también funcionando. Sí. Al final, chicos y chicas que quieren hacer ese camino, lo comienzan. Algunos lo terminan, otros no, claro. Unos antes, otros después. Y sí que todos más o menos tenemos algún conocimiento o referencia directa, indirecta, lejana o próxima de gente que opta por salir de España, sí, porque las condiciones y te digo son más, mejores. Y lo entiendo. Claro, entonces al final la producción, quiero decir, si nos vamos a la agricultura, aunque sea una barbaridad, ¿vale? Pero la producción española de médicos es buena, pues probablemente la respuesta sea sí. ¿Esa producción revierte en nuestro propio país? Pues igual no. Nosotros le estamos formando, y es verdad, y es toda la razón del mundo, le estamos formando las enfermeras, los enfermeros y los médicos muchas veces a otros países, es verdad. Pero claro, porque te duplican el salario, te lo triplican, es verdad que el coste de vida en esos países también es más elevado, pero es cierto que tienen una calidad de vida que por desgracia en España no la tienen. No la tienen en Almería, no la tienen en Madrid y no la tienen en ningún otro punto de España. Y se van, es verdad. Y esto es uno de los grandes caballos de batalla que sin duda tenemos que afrontar, es verdad. Pero si me permitís, yo es que creo que eso forma parte de la experiencia vital. O sea, yo entiendo que en una tierra que hasta hace, no sé, 40 años, 50 años, fuimos tierra de emigrantes, nuestros padres y nuestros abuelos
veían que lo de salir fuera era casi, por decirlo, no alargarme, casi una desgracia. Ahora, afortunadamente, las nuevas generaciones quieren vivir la experiencia profesional y personal de salir fuera, de conocer otros ámbitos y desarrollarse profesionalmente. También es verdad que con la mayoría de los que conozco, su aspiración es volver. Y su aspiración es volver porque al final tus raíces son tus raíces y porque también, casualmente esta mañana leía a un norteamericano residente en España que decía: yo con 30.000 euros en España vivo como con 100.000 en Estados Unidos. O sea, a mí el mito de aquel de nuestros abuelos emigrantes que amarraban los perros con longanizas también lo pongo un poco en el frigorífico. Pero entiendo que la gente joven quiera vivir la experiencia de salir, de conocer otras sociedades, de conocer en cualquier ámbito. Antes me refería al mío, al del turismo. Yo entiendo que un chico o una chica que acabe la universidad diga, pues me quiere ir a trabajar 3 años a Inglaterra o a Alemania o yo qué sé. Es que forma parte de su experiencia vital. Pero vuelvo, como no entiendo de casi nada y mucho menos de sanidad, es que ese mismo problema lo tenemos cuando vemos que abren los establecimientos de temporada, no es el caso del ámbito en el que yo me he desenvuelto profesionalmente, casi siempre hoteles urbanos, con lo cual la actividad ha sido de todo el año, 12 meses al año, y oye a alguien decir, es que no encuentro un jefe de cocina para el verano. Esto es como querer tener un jefe de contabilidad para el cierre del ejercicio exclusivamente. Un buen jefe de contabilidad está contratado todo el año. Un buen jefe de administración está contratado todo el año. Un buen médico está contratado todo el año. ¿Cuántos médicos hay en el paro? ¿Alguien conoce un médico en el paro? Claro, entonces es que por eso digo que teniendo todo el mundo su parte de razón, porque todo el mundo la tiene, y creo que, tú lo has mencionado, y creo que hay algo en lo que sí se debería de incidir, y es que en la parte de la demanda hay algunos usuarios que no la utilizan de la forma más racional. No quiero entrar en más profundidades, pero no se utiliza de forma, tú ponías un ejemplo, el de las citas que después no se presentan. Y claro, le estás quitando la posibilidad a otra persona de ser asistida. ¿Sabes? Y a mí me parece que es que, de verdad, me parece que, vuelvo a decir, un problema complejo, bajo mi punto de vista, muy complejo, y que no hay una única solución. Tendremos que empezar también desde la parte de los usuarios a tomar conciencia de cuáles son nuestras responsabilidades, porque hablar de obligaciones ya sí que me gano enemigos. Bueno, a mí sí que me gustaría comentar algo, y es cierto, lo primero que es un tema complejo, no complejísimo, Lázaro, por supuesto que sí, pero me vas a permitir que discrepe un poco en la fórmula que has utilizado de ver de que la gente, evidentemente ya no es lo mismo que hacen ni 30 ni 40 años, que quieren salir fuera, que quieren vivir otras vidas, otras experiencias, otros países. En eso estamos de acuerdo, pero no creo yo que sea el motivo de todas las personas que se van. Creo que es más una necesidad por no tener unas condiciones dignas de vivir al lado de su casa o en su tierra o al menos en su país, y que los obliga de alguna manera a volver a como estábamos en los años 60 de migración. Y creo que, o nosotros entendemos que esto tiene solución, claro que tiene solución, pero que se necesita voluntad, pues también. Pero vamos, que todo tiene solución, segurísimo, y que nosotros estamos en la lucha para que esto termine, que nadie lo ponga en duda. Bueno, estamos en Conexión Almería, en Interalmería Televisión. Tenemos que hacer una pausa y a la vuelta seguimos echando un vistazo y una revista así rápida de lo que es actualidad. Y a la vuelta vamos a hablar de vivienda y de un problema que parece está en visos de solucionarse con un edificio una zona residencial y unas viviendas en Roquetas de Mar. Estamos en Interalmería Televisión, esto es Conexión Almería.